hermanos, realmente es hermoso poder estar con todos ustedes. Es lindo poder verlos a través de la pantalla, los que tienen su cámara encendida, pero también es lindo saber que hay hermanos que nos están viendo con la cámara apagada y hay otros que están viendo por Facebook. Y bueno, la pregunta que tengo para el día de hoy, comenzando la prédica, es ¿cuál es nuestra motivación para amar? ¿Por qué amamos? Ahora, como les decía, son preguntas que vienen al leer el pasaje de la prédica de hoy. Y continuamos, como Pablito decía, con la serie de prédicas en base a la primera carta de Juan. Una carta que habla mucho del amor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 de Primera de Juan y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos desde el 7 hasta el 10. Y la palabra del Señor dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿de dónde viene nuestra motivación para amar? ¿Por qué amamos? Como decía al principio, son preguntas que nos podemos hacer cuando leemos este pasaje. Pero saben, luego de escuchar la prédica de la semana pasada, y cuando me senté para comenzar a escribir el mensaje del pasaje que nos toca ver hoy, que acabamos de leer, me pregunté, ¿cómo es que todo esto encaja en todo lo que Juan escribió? Yo podía ver que todo lo que había estudiado, todo lo que había pensado antes del domingo pasado, antes de escuchar la prédica, estaba fuera del contexto en el que Juan estaba escribiendo. Saben, si tomamos un pasaje suelto de todo el contexto, o en este caso tomamos este pasaje como un subtema o un paréntesis, podríamos tener un mensaje muy sencillo que nos lleva a amarnos los unos a los otros, saber de dónde viene el amor, y entonces nos quedamos ahí. Y la verdad es que podríamos llegar a algo muy cierto. Pero una y otra vez daba vueltas en mi cabeza la pregunta: ¿por qué Juan escribió estas palabras inmediatamente después de lo que vimos la semana pasada en los versículos 1 al 6 del capítulo 4? Que nos estaba hablando de cómo debe actuar un cristiano sensato. Es muy fácil para nosotros sacar del contexto el pasaje que tenemos y es posible, como decía antes, que no digamos nada errado. Pero es mucho mejor ver cuál es la intención del autor al poner estas palabras justo en este lugar. Porque el Señor inspiró a Juan a escribir lo que tenemos en Primera de Juan. Y como decía la semana pasada, vimos con Pablo James que el cristiano sensato primero usa la palabra para no ser engañados, segundo, reconoce la falsa enseñanza y tercero, reconoce una vida falsa. E inmediatamente después de eso, Juan dice: amados, amémonos unos a otros. ¿Qué tiene que ver el amor con todo lo que habló Juan anteriormente? No solo en los versículos precedentes del capítulo, sino en el contexto de toda la carta. Y creo que es algo que tenemos que leer una y otra vez para poder encontrar lo que el Señor quiere decir a través de Juan en toda la carta completa. Como hemos venido diciendo,
Había un gran problema en la iglesia, y es que habían entrado personas, o más bien deberíamos decir, se levantaron personas de la misma iglesia que comenzaron a predicar herejías. Y como hemos visto también a través de las prédicas dominicales, estas personas estaban tratando de introducir herejías que tenían que ver con la encarnación de Jesús. Decían que Jesús verdaderamente no había venido en carne. Predicaban que Dios no podía haberse encarnado en la persona de Jesús porque lo espiritual de Dios era santo y perfecto y no podía combinarse con lo material, con lo carnal, haciéndose como uno de nosotros. Entonces presentaban la idea de un Jesús con apariencia de hombre, una especie de híbrido entre espiritual y material. Eran ideas que trataban de mezclar creencias cristianas con filosofía griega y muchas otras cosas más de otro tipo de pensamientos. Entonces Juan escribe esta carta para ayudar a los hermanos que estaban resistiendo esa embestida de esas personas y les habla de lo que él había visto, de lo que él había oído y de lo que él había palpado con sus propias manos. Y de forma recurrente, una y otra vez, Juan relaciona todo lo que está hablando con el amor. Pero, ¿qué tiene que ver el amor en todo esto? Como vimos en anteriores prédicas, el amor es el sello que distingue a los hijos de Dios. Porque, como hemos leído también muchas veces a través de estas prédicas, Jesús les dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Entonces, lo que vamos a hacer en esta mañana es ver el amor que viene de Dios. El amor que viene de Dios. Ese es el título de la prédica de hoy. Y vamos a ver dos puntos. El primero, que ese amor que viene de Dios es el amor que nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Y segundo, es el amor que Dios ha manifestado hacia nosotros para salvación. Entonces, vamos a ver el primer punto. Es el amor que Dios, es el amor que nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Entonces, vamos a volver a leer los versículos 7 y 8 de Primera de Juan 4. Versículos 7 y 8 de Primera de Juan 4. Y dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan, a través de toda la carta, muestra, y vamos a ir viendo en la carta, el amor de Dios hacia nosotros nos hace sus hijos. Primera Juan 3:1 dice: Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Ahora, no solo esto, sino que al haberle conocido, al habernos hecho sus hijos, guardamos sus mandamientos y su amor es perfeccionado en nosotros. En 1 Juan 2:3-5 dice: En esto sabemos que le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces el mensaje escuchado desde un principio se hace real en los verdaderos hijos de Dios.
en el capítulo 3, a partir del versículo 11, dice que este mensaje es que nos amemos los unos a los otros, que la evidencia de pasar de muerte a vida es que amamos a los hermanos, y ese amor nos lleva a preocuparnos por ellos en todo sentido, amando a nuestros hermanos, y no solo de boca para afuera, sino también de hecho y de verdad. Y en el versículo 23 del capítulo 3 repite y dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y ahora, en el versículo 7 del capítulo 4 dice que nos amemos unos a otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El amor de unos por los otros es el sello de que hemos nacido de Dios y que conocemos a Dios. Y el versículo 8 dice, ¿por qué? Porque Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Y el tema va a continuar en los siguientes versículos. Y Juan insistirá en toda su carta con este tema. El que es hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ha alcanzado salvación, va a tener amor. Ese amor que viene de Dios. El amor que nosotros tenemos es un amor que primero ha venido de Dios hacia nosotros. Ahora, ¿cómo encaja todo esto en lo que Juan estaba diciendo? ¿Cómo seguimos hablando de este amor luego de decir que debemos probar si los espíritus son de Dios? Si Juan está hablando de falsos profetas, si Juan está hablando de anticristos. Y es que entonces Juan está haciendo un contraste entre el amor que hay en los hijos de Dios con lo que hay en las personas que no conocen a Dios. Y entonces, a través de toda la carta, también Juan dice que las personas que no conocen a Dios están en tinieblas. Tal vez pueden decir que conocen a Dios. Pero dice en 1 Juan 1:6 que mienten y no practican la verdad. Son personas que dicen conocerle, pero no guardan sus palabras, son mentirosos y no hay evidencia de la verdad en su vida. 1 Juan 2:4. Dice que odian a sus hermanos y están en tinieblas completamente cegados. En 1 Juan 2:9 al 11. Son personas que aman al mundo y todo lo que hay en él. Su amor está puesto en el mundo y en todo lo que hay. Eso es evidencia de que Dios no ha obrado en ellos. 1 Juan 2:15. Más bien son enemigos de Cristo, son los anticristos. Entonces Juan los identifica como esas personas que estaban entre nosotros, pero que no eran parte de los hijos de Dios, ya que si hubieran sido hijos de Dios, habrían estado firmes en el amor del Señor. Pero tenían que salir, tenían que revelarse para que realmente se hiciera evidente de que no eran parte de nosotros. Eso está en 1 Juan 2:18 al 19. Aún peor, son esas personas que dice que mienten. Son esas personas que tuercen la verdad. Son esas personas que están negando la encarnación de Jesús. Pero también son esas personas que estaban viviendo, practicando el pecado. Y Juan los identifica como hijos del diablo, porque eran personas que no estaban viviendo de acuerdo con la justicia de Dios, y que tampoco estaban amando a sus hermanos. Eso ya está en el capítulo 3. Juan pone a estas personas junto con Caín.
Caín, que mató a su hermano. Son personas que aborrecen a los hijos de Dios. Son personas que no aman. Son personas que están muertas espiritualmente, que no se preocupan por el bienestar de los demás. Son personas que están confiando en lo que sienten y no en lo que el Señor dice. Están tratando de enseñar algo diferente. En el caso que Juan está escribiendo, eran esos gnósticos que estaban tratando de introducir doctrinas falsas a la iglesia, diciendo que Jesús no había venido en carne. Eran esas personas que estaban engañando a la gente de la iglesia. Entonces Juan estaba haciendo ese contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre creyentes verdaderos y falsos profetas. Por un lado, Juan estaba mostrando de una y de otra forma la relación entre el amor de Dios y nuestra salvación, el amor de Dios y nuestra obediencia, el amor de Dios y el amor que nosotros tenemos por los demás, el amor de Dios hacia nosotros, ¿sí? El amor de Dios hacia nosotros, el amor de nosotros hacia Dios y el amor de nosotros hacia los demás, es decir, el amor entre nosotros. Y nos dice que el amor es el distintivo que tenemos como hijos de Dios. Y por otro lado, vemos a esas personas que no conocen a Dios, esas personas mentirosas, que dicen considerar a Dios, pero no lo hacen, que aman al mundo, pero no aman a los que supuestamente son sus hermanos. E incluso personas que odian a los hermanos, personas que tuercen la verdad y más bien tratan de llevar a otras personas por su error. Y la confianza de estas personas está en sus sentimientos y en esa sabiduría que no es del Señor. Entonces su confianza no está puesta en el Señor. Y saben, me gustó mucho el pasaje que Pablo leyó la semana pasada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, los versículos 11 y 12. Y quisiera volver a leerlo porque encontraremos algo muy significativo. Dice así: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. ¿Saben? La predicación de un falso evangelio, la predicación de una doctrina falsa, trae primero multiplicación de la maldad. Y segundo, que el amor de muchos se enfríe. Ahora, Juan entendía bien esto, porque lo había escuchado de Jesús y ahora lo estaba viendo de una forma directa en la iglesia. Estas personas que estaban predicando herejías eran personas sin amor. El centro de su predicación no era el amor del Señor, enviando a Jesús a morir en la cruz y pagar el precio por nuestros pecados. El centro de su predicación era el conocimiento que ellos tenían. Querían que las personas sepan más, que tengan más conocimiento, que tengan ese conocimiento oculto que el Señor les había revelado a unos cuantos. Y entonces, con ese conocimiento, ellos iban a llegar a ser más espirituales. ¿Saben? Estaban más preocupados en su propio pensamiento, en sus propias ideas. El amor era hacia sus propias ideas. El amor era hacia ellos mismos, hacia lo que ellos más querían. Y saben, estoy convencido de una cosa por lo que leímos en Mateo 24.
a medida que nos alejamos de la Biblia, nuestro amor se va enfriando. Y por eso Juan es tan incisivo en hablar una y otra vez del amor, de obedecer la palabra del Señor, de estar en el Señor. En la medida en que permitamos que pensamientos o ideas extrabíblicas entren en nuestras vidas, vamos a ir perdiendo el amor que el Señor nos ha dado y vamos a ir perdiendo el amor por los demás. Porque saben, la palabra del Señor nos lleva a amar a las personas. Una y otra vez Juan nos dice que conocer más al Señor, obedecer sus mandamientos, andar en la luz, nos va a llevar a amar más a nuestros hermanos. Ese es el amor que viene de Dios. Es el amor que produce más amor. Primero hacia Dios y luego también hacia nuestro prójimo. En cambio, las falsas doctrinas nos van a llevar a tratar de sustentarlas sin importar el amor hacia Dios o hacia los demás. Incluso no importa si lastimamos a las personas. Lo importante es que tenemos que mantener nuestra posición. Cuando predicamos falsas doctrinas, el amor hacia nosotros mismos y hacia nuestras ideas va a primar. El amor al mundo nunca nos va a llevar a amar a los demás. Por eso Juan dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Saben, si tenemos una relación personal con nuestro Padre Celestial, el deseo más grande que vamos a tener para los demás es que ellos también puedan conocer al Señor, que reciban salvación. Estamos tratando de ganar almas para Cristo. En cambio, los falsos profetas están tratando de conseguir más seguidores. Están tratando de hacer grupitos. Están tratando de ganarse seguidores para ellos. Quieren más personas que estén de acuerdo con sus ideas. Lamentablemente, así se mide hoy en día la iglesia. Mientras más gente tengamos, mientras más gente asista a nuestra iglesia, es mejor. Y no importa muchas veces lo que se predica. Pero lo que Juan está diciendo aquí es que mientras más amor tengamos los unos con los otros, la cosa va a ir creciendo. Vamos a poder ver que somos hijos de Dios. En cambio, con los falsos profetas, el amor de ellos es hacia ellos mismos. No están preocupados por las personas, están preocupados por cuántos seguidores tienen. Es decir, no aman a su prójimo, se aman a sí mismos. Y como dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, el que no ama a su hermano, el que no ama a las personas, el que no está preocupado porque esas personas conozcan a Cristo, el que no está preocupado porque esas personas tengan lo necesario, no ha conocido a Dios. Porque saben, Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Entonces, el amor que viene de Dios es el amor que nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Entonces, vamos a ver ahora el segundo punto. Que como hijos de Dios, sabemos que el amor que el Señor nos ha dado es el amor que Dios ha manifestado hacia nosotros para salvación. Es el amor que Dios ha manifestado a nosotros para salvación.
Versículo 9. Dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El mensaje de salvación no tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer para conseguir la salvación. Lo que estaban diciendo estos falsos maestros era que nosotros teníamos que hacer cosas para conseguir la salvación. Pero lo que Juan está diciendo es que no tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer. Tiene que ver con lo que el Señor ha hecho por nosotros para que tengamos salvación. ¿Cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros? La respuesta es clara. Ahí dice, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. A través de nuestro Señor Jesús tenemos vida, tenemos una nueva vida. Como dice Juan en esta carta, solo por medio de él podemos dejar de estar en tinieblas y andar en la luz. En Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. En Jesús tenemos un abogado cuando pecamos. A través de la obra del Señor en nosotros, por medio del Espíritu Santo, o como dice Juan, por medio de esa unción, iluminando su palabra, podemos vivir de acuerdo a su voluntad. Por medio de su palabra podemos identificar a quienes quieren engañarnos. Podemos ser cristianos sensatos. Podemos identificar a esas personas que nos muestran una vida falsa. Podemos identificar a esas personas que nos están predicando un mensaje falso. Y en la palabra del Señor, Él nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. Y saben, creo que la mayor muestra de amor hacia los demás será primero predicarles el Evangelio de salvación. Comunicar a las personas que Dios envió a Jesús para que tengamos vida por medio de él. Ahora, lo que más me impresiona en todo esto es lo que dice en el versículo 10. En esto consiste el amor. En esto es en lo que consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. No somos nosotros los que amamos a Dios primero. El amor del que habla el Evangelio de salvación no tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer. Tiene que ver con lo que Él, nuestro Dios, hizo primero por nosotros. En esto consiste el amor del que Juan está hablando. Él nos amó a nosotros primero. Por eso envió a su Hijo, envió a Jesús en expiación por nuestros pecados. Es increíble pensar que fue su iniciativa, porque era su plan desde el principio. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:16, que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo, a Jesús, para que nosotros, creyendo en Él, no nos perdamos, más bien que Él sea pagando el precio que nosotros debíamos pagar por nuestro pecado, y así entonces podamos tener vida eterna. Y en eso consiste el amor del Señor al que hemos sido expuestos. Él nos amó primero. Él dio el primer paso. Él proveyó salvación para nosotros. Ahora, el problema de los falsos maestros es que estaban y actualmente siguen predicando
que se tienen que hacer ciertas cosas para acceder a Dios. Se necesita alcanzar lo que ellos nos ofrecen para poder llegar a tener el favor de Dios o para estar en un nivel un poco más alto de espiritualidad. Pero Juan dice, no es por nuestro actuar, no es por nuestra decisión. El amor del que les estoy hablando consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos buscado desesperadamente que Él obre en nosotros. Su amor vino primero. Él nos amó a nosotros. Él nos vio en esa pobre condición en la que estábamos y envió a su Hijo para restablecer la relación que se había roto por el pecado. Si en nosotros hay amor, ¿saben? No es algo innato, no es algo que surge de nosotros. Puede haber tal vez amor por nosotros, en nosotros, pero eso se llama egoísmo. Una y otra vez Juan nos dice que el hombre sin Dios no ama. O como decía, si ama, se ama a sí mismo. Cualquier mensaje que salga de una persona que no ha sido alcanzada por el amor de Dios, que no ha sido amada primero por Dios, va a ser un mensaje que no está centrado en el amor de Dios, enviando a Jesús para salvación. Tal vez va a ser un mensaje que involucre a Jesús con su buen comportamiento, a Jesús con su sanidad, a Jesús con sus milagros, a Jesús y algo más. O tal vez va a ser algo diferente a Jesús, pero nunca va a ser a Jesús amándonos. Y saben, es justo lo que Juan estaba tratando de corregir. Ahora me pongo a pensar que cuando el Señor ha obrado en nosotros, no hay forma. O saben, por lo menos no debería haber forma en que nosotros no lleguemos con el mensaje de salvación a las personas. No hay forma en que podamos estar callados. Hermanos, sabemos que las personas que no conocen a Cristo están en tinieblas. Son personas que están muertas espiritualmente. Y sabemos cuál va a ser su destino final. Ahora, la pregunta es, ¿podemos quedarnos solo con ese conocimiento sin darlo a las personas? Juan está diciendo, ¿podemos vivir sin amor? Teniendo el amor que el Señor nos ha dado, ¿no podemos mostrar ese amor hacia los demás? Saben, me asusta pensar que en todo este tiempo tan duro, muchas personas han fallecido sin escuchar ese mensaje de salvación de nuestras bocas. Cada día, solo por esta enfermedad, sin contar las otras enfermedades, sin contar accidentes, sin contar otras cosas, han estado muriendo casi 100 personas en Bolivia. A veces un poco menos y a veces más. ¿Cuántas personas han escuchado de Cristo? ¿Cuántas de esas personas han muerto con esperanza de vida eterna? Sabemos que el Señor mostró su amor para con nosotros, enviando a Jesús al mundo para que vivamos por Él. ¿Se lo hemos dicho a las personas? Y es un tiempo verdaderamente duro, porque llega un momento en el que tal vez ya no tenemos oportunidad para decirles lo que Cristo ha hecho por ellos. Y saben, nos desesperamos.
Y entonces le pedimos al Señor por un milagro, para que esa persona no muera. Y entonces nosotros tengamos una segunda oportunidad para predicarle el Evangelio. ¡Qué duro! Y saben, creo que es un tiempo de gran desafío para nosotros, porque el Señor ha permitido que estemos en esta situación como nunca lo hemos estado, donde la certeza que teníamos por la vida ha quedado en nada. Hermanos, hay una gran urgencia de presentar el mensaje de salvación a las personas. Hay una gran urgencia de mostrarles a las personas que Dios nos ama primero, porque ha enviado a Jesucristo para poder expiar nuestros pecados. Eso debería empujarnos a predicar del amor que viene de Dios, a decirles a las personas cómo es que Dios mostró su amor y cómo quiere mostrarle su amor a ellos también. Pero ¿saben qué es lo más preocupante? Es que hay personas que están comunicando otras cosas que no son el amor de Dios a las personas. Es triste pensar que hay más pasión en los falsos maestros que predican herejías, como en el tiempo de Juan, y no hay esa misma pasión en nosotros. Por eso Juan es tan incisivo. Hermanos, ámense los unos a los otros. Hermanos, amen a las personas. Hermanos, pareciera que no hay pasión en nosotros. Tenemos la verdad del amor de Dios en nuestras manos y no la estamos comunicando. Pero esos falsos maestros están predicando un evangelio diferente que lleva a las personas a poner su esperanza, a poner su confianza en algo diferente al Señor Jesús. Y saben, lo más triste es que la gente los está escuchando y está adquiriendo una falsa seguridad. Que el amor del Señor verdaderamente nos mueva a predicar su evangelio, para que las personas que nos escuchan pongan su esperanza y su confianza en nuestro Dios eterno, en el amor de ese Dios que nos ha amado primero, y no en promesas pasajeras que solo los van a llevar a perdición. Perdón. ¿Qué vamos a hacer a la luz de lo que hemos escuchado hoy? ¿Cuál va a ser nuestra motivación para amar? ¿Por qué amamos? Si somos verdaderamente hijos de Dios, el amor que viene de Dios debería ser lo que nos impulsa a amar. Porque el amor viene de Dios. El amor viene de Dios. Ese amor es el que primero nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Y ese amor es el que Dios ha manifestado a nosotros para salvación. Hermanos, si ese amor que viene de Dios nos ha alcanzado, tenemos la certeza de nuestra salvación. Si ese amor de Dios nos ha alcanzado, tenemos la certeza de nuestra salvación. Pero si ese amor nos ha alcanzado, la forma en que nosotros vamos a demostrar que ese amor está en nosotros es que nosotros vamos a amar a nuestro prójimo y vamos a mostrarle el amor de Dios, predicándole el evangelio,
para que entienda que el Señor lo ha amado primero, enviando a Jesús para que pueda ser salvo. El desafío para nosotros es que prediquemos su palabra, que amemos a las personas, que pongamos nuestra boca al servicio de nuestro Señor, que las personas vean en nosotros el amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros, que cerremos nuestros ojos y que meditemos un momento en lo que hemos escuchado en esta mañana. Padre amado, te damos gracias porque podemos entender cómo tú nos has amado primero, cómo tú has enviado a nuestro Señor Jesús para que tengamos salvación. Pero Señor, también te damos gracias porque entendemos que tú nos has amado para que nosotros amemos también a los demás. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a amar a nuestro prójimo, a llevar el Evangelio, ese Evangelio de salvación, a amar a nuestro prójimo, a velar por sus necesidades. Señor, que realmente nos conozcan por el amor que nosotros damos a los demás, ese amor que tú nos has dado. Te pedimos que tú nos ayudes a predicar tu palabra y a mostrar tu amor a las personas. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y que realmente esto sea una realidad para nuestras vidas.